Ghost Rider en el multiverso capítulo 136. El aire de la noche estaba cargado de terror, puntuado por la cacofonía de gritos que parecían resonar en todos los rincones del motel. El caos era palpable, una entidad viviente que se alimentaba del miedo de las almas atrapadas en su interior. ¡Mierda!, escupió el dueño, su voz mezclada con un veneno nacido de la desesperación. Agarró la escopeta con los nudillos blancos, el cañón temblaba mientras apuntaba al monstruoso Sword débil que había descendido sobre ellos. Pero el destino, al parecer, tenía un cruel sentido del humor. Antes de que pudiera disparar el arma, una columna, afilada como la noche era oscura, salió disparada del cuerpo de la bestia y empaló su mano con precisión quirúrgica. Un frío entumecimiento se extendió rápidamente, presagio de la parálisis que pronto seguiría. La escopeta cayó al suelo, un canto metálico por la esperanza que murió con su caída. El Sword débil, sintiendo la vulnerabilidad del hombre, desplegó sus alas con un gesto amenazador, proyectando una sombra siniestra sobre él. El dueño, con los ojos muy abiertos por el instinto primario de supervivencia, hizo lo impensable. Con un empujón nacido de la cobardía, sacrificó a uno de los suyos, empujando a la infortunada alma al camino de la bestia. Los gritos del hombre duraron poco cuando la criatura envolvió su cabeza, deleitándose con la esencia de su cerebro. «¡Corran, tontos! ¡A la fuera!», bramó el dueño, con la voz quebrada por la tensión del terror. Lideró la estampida, con los hombres enmascarados pisándole los talones, mientras irrumpían por la puerta, asegurándose de que se cerrara de golpe detrás de ellos, una débil barrera contra el horror que dejaban dentro. El motel, un faro solitario en medio de la naturaleza, parecía burlarse de ellos con su aislamiento. El dueño, impulsado por el instinto, condujo a sus hombres hacia el engañoso abrazo de la jungla. Pero el bosque no fue un aliado. Una niebla negra se fusionó ante ellos, materializándose en una figura tan antigua como el pecado mismo. Una vieja bruja, con sus ojos brillando con malevolencia, estaba frente a ellos, una retorcida parodia de los cuentos de hadas de antaño. En su mano, una varita mágica de madera muerta. En el otro, una manzana roja, cuya superficie brillaba de forma antinatural a la luz de la luna. «Por todo lo que es santo, es esa madrastra de Blancanieves», susurró uno de los hombres enmascarados, su voz era un cóctel de asombro y pavor. «HSSSSH. ¿A dónde crees que vas?». La voz de la bruja se deslizó por el aire, una caricia serpentina que dejó un rastro de hielo a su paso. Las ramas a su alrededor se agitaron, animadas por su oscura voluntad, y atacaron con intenciones mortales. Dos hombres cayeron, atravesados por la madera viva, y sus gritos fueron silenciados abruptamente. El dueño, traicionado por su vejiga, giró sobre sus talones y huyó, el hedor de su miedo era algo tangible. Los hombres restantes lo siguieron, una heterogénea procesión de terror. Buscaron refugio en otra dirección, pero la jungla aún no había terminado con ellos. Surgió una nueva figura, el sonido de su aproximación era una macabra sinfonía de clics y clacs. El espadachín de 6 brazos, una grotesca marioneta de carne y acero, se interponía en su camino. Sus movimientos eran entrecortados, antinaturales, y el sonido de las articulaciones rechinando acompañaba cada paso. «¿Qué es eso, en nombre de todo lo impío?», gritó el dueño, su voz apenas transmitía los latidos de su corazón. Los movimientos del espadachín eran borrosos, una danza de muerte coreografiada con la precisión de un maestro. Los ojos del dueño se abrieron con horror cuando la figura pasó entre la multitud, un espectro de venganza. El aire fue cortado con el sonido del acero, y antes de que los hombres enmascarados pudieran siquiera registrar el dolor, sus extremidades fueron cortadas y sus cuerpos cayeron al suelo en un testimonio silencioso de la letalidad del espadachín. «Maldita sea todo», gritó el dueño con la voz ronca de terror. Instó a los restos de su grupo a seguir adelante, sus pies golpeando contra la tierra mientras buscaban una nueva dirección, una nueva esperanza de escapar dentro del traicionero abrazo de la jungla. Pero la jungla era una amante cruel, y su huida los llevó a un espectáculo que les quitó la sangre de la cara. Un dragón de fuego, con sus escamas como un tapiz de brasas humeantes, se alzaba ante ellos. Con un majestuoso batir de sus alas, desató un torrente de llamas, un río de fuego que consumió al último de los enmascarados en una conflagración que iluminó el cielo nocturno. El dueño, ahora solo, se desplomó en el suelo, su cuerpo temblando entre sollozos de desesperación. Era un hombre destrozado, un títere cuyos hilos habían sido cortados. El dragón de fuego, cuyos ojos reflejaban el infierno que había provocado, parecía mirarlo con un desinterés que era más aterrador que cualquier ataque.
Reuniendo los restos de su coraje destrozado, el dueño se puso de pie, con las piernas temblando. Dio un paso hacia el dragón, con una súplica por el fin de su tormento en sus ojos. Pero el rugido del dragón, un sonido que sacudió la misma tierra bajo sus pies, lo envió hacia atrás, una clara advertencia de que su vida pendía de un hilo. En ese momento, una comprensión escalofriante lo invadió. Los horrores que había enfrentado, la persecución incesante, el terror ineludible, eran un espejo de sus propias fechorías. Había sido el arquitecto del miedo de los demás y ahora estaba cosechando los frutos retorcidos de su trabajo. Ese bastardo, me está haciendo probar mi propia medicina. Siseó el dueño, la amarga ironía de su situación era un veneno en sus venas. Ahora él era la presa, atrapado en una pesadilla que él mismo había creado, mientras sus cazadores habían sido eliminados con despiadada eficiencia. La única razón por la que todavía respiraba no era por misericordia, sino por un castigo mucho más exquisito y prolongado. Derrotado, la mirada del dueño cayó al suelo, su espíritu destripado. Fue entonces cuando la voz burlona se deslizó hasta sus oídos, un sonido más cortante que el de cualquier espada. TSK, 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 qué patético. Jon emergió de las sombras, con la cámara de vídeo en sus manos como un ojo sin parpadear, capturando la caída del propietario. La luz roja de grabación era un ojo malévolo, testigo de su humillación. ¿Qué quieres de mí? Escupió el dueño, con el rostro convertido en una máscara de oscuridad y los ojos hundidos. Sabes exactamente lo que quiero, respondió Jon, su sonrisa era una luna creciente en la oscuridad. ¿Has probado ser el pájaro enjaulado, no? Ahora es el momento de llevar este espectáculo a su gran final, de darle a este espectáculo el final que se merece. La respiración del propietario se convertía en jadeos irregulares, cada uno de ellos un testamento estremecedor del terror que se apoderaba de él. La comprensión de que sus propias acciones habían provocado esta pesadilla fue un trago amargo que se alojó en su garganta, un recordatorio constante de su sombrío destino. Nunca había imaginado que su existencia mundana, dirigiendo un motel en el desierto y vendiendo sus vídeos, provocaría la ira de seres de pesadilla así. Fue un cruel giro del destino que apenas podía comprender. Con un movimiento casual de su muñeca, Jon convocó al conjunto de horrores una vez más. El Swooping Devil con sus siniestras alas, la vieja bruja con su risa malévola, la precisión mecánica de Yorichi Type 0 y el poder ardiente del dragón Ibris, todos materializados desde las sombras, una audiencia grotesca para el acto final del propietario. Veamos algo de miedo real, lo persuadió Jon, su voz destilaba un júbilo sádico mientras ajustaba la cámara. Espera, solo estoy enfocando bien, ahí vamos. Ahora, dame todo lo que tienes. La orden fue la señal de Jon a los monstruos, quienes comenzaron su avance lento y deliberado. El propietario, con la mente desgarrada por el miedo, no pudo hacer nada más que enroscarse en sí mismo, en un débil intento de desaparecer del mundo que se había vuelto contra él. Sus gritos, una sinfonía de agonía, llenaron el aire mientras los monstruos descendían sobre él. La vida del dueño no terminó con un golpe, sino con un gemido, ahogado por la cacofonía de sus verdugos. Timbre. Función Soul Sacrifice utilizada con éxito, intercambio de almas completado, 20 puntos de penalización obtenidos. La lengua de Jon chasqueó con leve molestia ante la insignificante suma de puntos de penalización concedidos. La tacanquería del sistema era un inconveniente menor, pero él le restó importancia. Después de todo, incluso la presa más pequeña contribuía al objetivo mayor. Con un movimiento de su mano, Jon guardó a Yorichi Type 0 y al dragón Ibris, dejando solo a la vieja bruja, que pronto se reveló como Nancy bajo la apariencia de un encantamiento. Nunca entenderé tus métodos. ¿No sería suficiente con un simple asesinato? La confusión de Nancy era evidente en su ceño fruncido. Jon suspiró, el peso de sus obligaciones contractuales pesaba sobre él. No se trata de lo que quiero. Se trata de cumplir los términos del contrato, dijo, y su explicación se apagó en la noche. Como espíritu de venganza, Zatanos había perdido de vista su propósito original y quedó consumido por la búsqueda de venganza. Era un camino que conducía a la oscuridad, un camino que Nancy no podía seguir. ¿Ahora qué? Preguntó, su voz era una mezcla de resignación y curiosidad. La respuesta de Jon fue indiferente, su comportamiento no se vio afectado por los sombríos acontecimientos de la noche. Salimos a la carretera. Sinceramente, la comodidad del coche supera a la de este lugar en cualquier momento. Solo nos detuvimos para ocuparnos de nuestros asuntos. Una brisa fresca rozó el rostro de Nancy y la luz del sol roció sus párpados mientras abría lentamente los ojos.
Al principio, el mundo era una mancha de colores, pero cuando su visión se aclaró, se encontró con la serena extensión del campo. El suave zumbido del coche era una relajante canción de cuna que la había acunado en un breve sueño. A diferencia de Jon, que se había acostumbrado a las actividades nocturnas, la noche anterior ella había tomado una breve siesta en el auto. Su cuerpo todavía estaba poniéndose al día con las horas impares que exigía su investigación. Al despertar, Nancy se encontró todavía en la carretera, rodeada por un tranquilo paisaje de campos que se extendía como una colcha de retazos. El vehículo aceleró por un camino embarrado y Nancy miró a su alrededor con curiosidad, sus instintos detectivescos se activaron. Intuyó que ese no era el camino a Nueva York. Los árboles parecían inclinarse, susurrando secretos a su paso. ¿Dónde estamos?, preguntó Nancy, su voz teñida de una mezcla de confusión y curiosidad. Los ojos de Jon permanecieron fijos en la carretera mientras maniobraba el coche con practicada facilidad. El bosque pareció cerrarse a su alrededor, el camino se estrechó como si el mundo los estuviera canalizando hacia un destino desconocido. De repente, el auto giró y entró en un sendero forestal apartado, y un letrero apareció débilmente ante la vista de Nancy. Las palabras fueron como un susurro desde las sombras, un presagio. El ceño de Nancy se hizo más profundo y entrecerró los ojos mientras leía el cartel. Se volvió hacia Jon, su voz mezclada con una acusación juguetona. Creo, viste ese letrero, ¿verdad? El silencio de Jon era un muro de piedra, inquebrantable y frío. Nancy resopló, con una mezcla de exasperación y diversión en su tono. Lo que sea. Sacó la lengua, un gesto rebelde que contradecía su creciente inquietud. Había oído que las personas en esta línea de lidiar con horrores y espíritus malignos, debido a sus frecuentes encuentros con cosas fuera del alcance de la gente común, tendían a ser un poco excéntricas. Se había preparado mentalmente para esto, pero no estaba segura de si terminaría de la misma manera. Al poco tiempo, el coche llegó frente a una mansión con una casa grande. El edificio se alzaba como un gigante silencioso, con los ojos oscuros de sus ventanas observando su aproximación. Jon no mostró ninguna intención de detenerse. En cambio, entró directamente en la finca y la grava crujió bajo los neumáticos como si fueran huesos. En una ventana del segundo piso de la casa, una mujer joven y hermosa vio acercarse el vehículo de Jon. Su ceño se frunció ligeramente, una sombra de preocupación cruzó por sus rasgos antes de salir apresuradamente de la habitación. Poco después, la mujer emergió de la entrada principal de la casa, su postura rígida con autoridad, pero sus ojos reflejaban un cansancio que hablaba de noches de insomnio y sueños atormentados. Oye, ¿no viste el letrero afuera? Esto es propiedad privada. La mujer reprendió suavemente, su voz cansada pero no dura debido a su carácter. Estaba claro que no era ajena a los invitados no invitados, pero había un temblor en su voz que insinuaba miedo. Jon salió del coche con movimientos deliberados y tranquilos. Quédate callada un momento y sigue mi ejemplo, le dijo a Nancy, girando la cabeza lo suficiente para mirarla a los ojos. Había una seriedad en su mirada que le dijo que esta no era una visita cualquiera. Nancy asintió, tragándose el nudo de ansiedad que se le había formado en la garganta. Salió del coche y sus sentidos se agudizaron ante la atmósfera cargada de la finca. Creo que eres, Caroline Ellis. Jon habló, su voz cargaba con un peso de certeza que pareció poner nerviosa a la mujer que tenían delante. La chica llamada Caroline quedó desconcertada y abrió mucho los ojos mientras buscaba respuestas en el rostro de Jon. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó, su voz era una mezcla de sospecha e intriga. Jon se aclaró la garganta y el sonido atravesó la tensión como un cuchillo. Dio un paso adelante, su presencia imponente pero no autoritaria, un aura de tranquila confianza emanaba de él. Permítanme presentarme. Soy el exorcista jefe de la Asociación de Exorcismo, mi nombre es Jon Vincent. Puedes llamarme Jon. Luego, sus ojos se dirigieron hacia la casa, estrechándose ligeramente como si pudiera ver a través de sus paredes hasta el corazón mismo de la oscuridad interior. Siento una aura malévola envolviendo esa casa, probablemente un presagio de algo siniestro. Hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras se corrigía, quiero decir, siento una fuerza maligna arremolinándose alrededor de esta casa, y podría haber algo siniestro en el interior. Así que investigamos un poco de antemano y descubrimos que usted es la niñera de esta casa, señorita Caroline. La comprensión de Jon de que su jerga profesional podría ser demasiado compleja para quienes no estaban versados en su campo lo impulsó a cambiar a términos más simples a mitad de la oración, un cambio sutil que no pasó desapercibido para Caroline.
Sin embargo, la expresión de Caroline era de escepticismo, su mirada fija en Jon como si intentara discernir sus verdaderas intenciones. Lo siento, no creo en eso, y esta no es mi casa. No deberías discutir esto conmigo, dijo con voz firme, pero hubo un temblor de incertidumbre que traicionó su exterior sereno. Se giró para irse, sus movimientos enérgicos, pero las siguientes palabras de Jon la dejaron clavada en el lugar. Tú abriste esa puerta, ¿no? El paso de Caroline vaciló y lentamente se volvió hacia él, frunciendo el ceño cada vez más. ¿De qué estás hablando? El comportamiento de Jon era imperturbable y su voz firme. Vamos, Caroline, no necesitas hacerte la tonta conmigo. Agitó la mano con desdén, un gesto que pareció cerrar la brecha entre el escepticismo y la creencia. El dueño de esta casa te dio una llave maestra que puede abrir cualquier puerta de la casa. Créeme, puede que yo sepa más que tú sobre lo que está sucediendo en esta casa. Los ojos de Caroline se dirigieron rápidamente a la casa, luego de nuevo a Jon, una batalla silenciosa se libraba dentro de ella. Las palabras de Jon habían tocado una fibra sensible y sabía que seguir negándolo sería inútil. Este era el propósito de Jon al venir aquí. Mientras conducía, había sentido la presencia maligna aquí y por eso se dio la vuelta para investigar, con la esperanza de no involucrar a la gente común como la última vez. Prefería lidiar con fantasmas y demonios, ya que no solo lo hacía más fuerte sino que también le otorgaba muchos puntos de penalización. Al entrar a la finca, suspiró aliviado porque el sistema le había asignado una misión. Timbre. Se ha asignado una nueva tarea. Tarea 3. Romper la maldición vudú y eliminar a Papa Justifi y Mama Cecile. La finalización otorga 300 puntos de penalización, el fracaso no da como resultado nuevas misiones para el mundo actual, progreso 0, 2. Efectivamente, la casa en la que se encontraba Jon fue el escenario de la película de terror La llave maestra, y Caroline, sin duda, fue la protagonista de la película. Justifi y Cecile, mencionados en la tarea, fueron los dos principales antagonistas. Los ojos de Caroline se movieron entre Jon y la figura amenazante de la señora de Bereaux, su corazón latía como un tambor en su pecho. ¿Quién eres exactamente? Preguntó, su voz era una mezcla de miedo y curiosidad. El rostro de Jon permaneció impasible, sus ojos firmes. Ya me presenté, Caroline. Soy Jon y ella es Nancy. Estamos aquí para ayudar, dijo con voz tranquila y tranquilizadora. Las manos de Caroline volaron a sus sienes, presionando contra el creciente dolor de cabeza. ¡Ay Dios mío! Jadeó, la habitación dando vueltas con el peso de las revelaciones. Esto es demasiado. Parece sacado de una retorcida pesadilla. Nancy, con el ceño fruncido por la preocupación, se acercó más. ¿Cómo lo hiciste, Jon? ¿Cómo descubriste todo esto? Preguntó, su voz era un susurro de intriga y miedo. Jon se rió suavemente, un sonido que parecía fuera de lugar en el aire pesado. Tiene una habilidad especial, dijo, con los ojos brillando con un conocimiento tácito. Solo necesitas saber dónde buscar y qué buscar. El ceño de Nancy se hizo más profundo, su mente se apresuró a seguir el ritmo. ¿Qué? Preguntó, la única palabra cargada de confusión. La mirada de Caroline volvió a mirar a Jon, y un destello de comprensión se encendió en sus ojos. Vi algo en el ático, admitió, con voz más firme ahora. Símbolos, velas, apestaba a magia negra vudú. Dicen que mientras no creas en ello, no puede hacerte daño, pero, se detuvo, sacudiendo la cabeza. Todavía no puedo aceptar fácilmente lo que estás diciendo. La sonrisa de Jon fue gentil y cautivadora. Lo entiendo, señorita Caroline. Hay mucho que asimilar, dijo. Pero considere esto. ¿No siempre ha sentido que algo andaba mal con la señora de Bereaux? El señor Ben ha buscado su ayuda repetidamente. ¿Lo ha notado, no? La respiración de Caroline se entrecortó y sus miedos secretos quedaron al descubierto. ¿Cómo es posible que sepas eso? Susurró, su voz apenas audible. La señora de Bereaux hace que le administre cierto medicamento al señor Ben diariamente, pero ella oculta su propósito en un misterio, continuó Jon, su voz era un bálsamo tranquilizador. La primera vez que le diste la medicina, no la terminó debido a tu descuido. Esa noche, saltó desde el segundo piso, como si los mismos perros del infierno le estuvieran mordisqueando los talones. Estaba tratando de escapar. ¿No? El rostro de Caroline perdió color. Las palabras de Jon fueron un espejo de sus propios recuerdos. Sí, respiró, eso es exactamente lo que pasó. La trama se espesaba a su alrededor, el aire cargado con la siniestra historia de la casa y sus dueños.
La medicación diaria del señor Ben por parte de la señora de Bereaux fue un punto fundamental en la obra original, un detalle que ahora parecía cobrar vida ante los ojos de Caroline. Una voz repentina y aguda cortó la tensión. Caroline, ¿quién ha venido a visitarnos? La voz de la anciana, mezclada con autoridad y un toque de malicia, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Caroline. La señora de Bereaux apareció a la vista, su presencia dominando el espacio. En sus manos, sostenía una escopeta de 2 cañones, cuyos cañones brillaban siniestramente en la penumbra. Aquí no damos la bienvenida a los extraños, declaró la señora de Bereaux, su tono no admitía discusión. Vete inmediatamente. Bueno, si no es la ilustre señora de Bereaux, dijo John, aplaudiendo lentamente, el sonido resonó siniestramente en el gran salón. Sus ojos, iluminados con un brillo travieso, no revelaron ningún indicio de inquietud al ver la escopeta apuntándole. La mirada de Caroline, sin embargo, estaba llena de aprensión. Sus instintos como enfermera siempre le habían sido útiles y gritaban que algo andaba mal. La habitación parecía estar mal, cargada de una malicia invisible que parecía emanar de la propia señora de Bereaux. John, dijo en voz baja y urgente, sé que no tienes miedo, pero por favor, ten cuidado. Esta mujer, hay algo muy mal aquí. John se volvió hacia ella y su expresión se suavizó por un momento. No temas, Caroline. He bailado con demonios y cenado con demonios. Un simple mortal con una escopeta es un paseo por el parque. Al lado de Caroline, Nancy estaba de pie con una calma inquietante, con los ojos fijos en el drama que se desarrollaba. Caroline se inclinó y susurró. Nancy, ¿no estás preocupada en lo más mínimo? John está en la línea de fuego. Los labios de Nancy se curvaron en una sonrisa de complicidad. John es más de lo que parece. Esa escopeta bien podría ser un juguete para él. La señora de Bereaux apretó con más fuerza la escopeta y sus nudillos se pusieron blancos. Apártate, perro insolente. Escupió venenosamente. Me he enfrentado a alimañas antes y no dudaré en volver a hacerlo. El rostro de John permaneció impasible, entrecerrando los ojos pensativamente. ¿Alimañas, dices? Ahora bien, ¿no es esa la olla que llama negra a la tetera? Los ojos de la anciana se redujeron a rendijas. ¿Qué estás insinuando, pequeña plaga? Los hombros de John se alzaron en un encogimiento indiferente. Oh, no mucho. Solo me pregunto quién es la verdadera infestación en esta gran y antigua casa tuya. La palabra negro cayó de los labios de John como una piedra en aguas tranquilas, provocando oleadas de conmoción por toda la habitación. El rostro de la señora de Bereaux se contrajo de ira, el insulto fue profundo. Miserable muchacho. Una palabra más y yo, pero su amenaza fue truncada cuando los movimientos de John se volvieron borrosos, la escopeta se le arrancó de las manos y se rompió sobre su rodilla como una ramita. El sonido de la madera astillándose fue una sentencia de muerte para la compostura de la anciana. Cuando la mano de John se extendió, rodeando su garganta con una garra de hierro, levantándola del suelo, Caroline y Nancy gritaron al unísono. ¡Espera! Los ojos de Nancy estaban muy abiertos por la sorpresa, su mente se apresuraba a armar el rompecabezas que acababa de armarse violentamente ante ella. Sabía que algo andaba mal, pero la repentina brutalidad de las acciones de John la dejó luchando con una mezcla de miedo y confusión. Por favor, te lo ruego. Las palabras fueron ahogadas por la anciana, su voz mezclada con terror y desesperación. La sonrisa de John era escalofriante, un marcado contraste con la calidez que una vez había aparecido en sus rasgos. Las llamas en sus ojos bailaron con una luz sobrenatural, revelándole las verdades ocultas de la mujer que tenía ante él. Adiós, mamá Cecile, susurró, casi con ternura. El sonido del cuello al romperse fue repugnantemente nítido en el silencio que siguió. La señora de Bereaux, o más bien mamá Cecile, yacía inmóvil y su vida se extinguió en un instante. Timbre. Misión principal actualizada. Romper la maldición vudú y eliminar a Papa Justicia y Mama Cecile, progreso actual medio. Timbre. Tu misión legendaria ha sido actualizada. Juzga 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 76.000. La reacción de Caroline fue inmediata y visceral. Dios mío, ¿qué has hecho? Cayó de rodillas junto al cuerpo, sus manos buscando un pulso que no encontraba. Sus ojos, llenos de horror, se volvieron acusadores hacia John. Nancy permaneció quieta, tapándose la boca con la mano, como un observador silencioso procesando la escena. Ella no cuestionó a John, todavía no. Sintió que había una profundidad en esta narrativa de la que no había tenido conocimiento.
La voz de Jon atravesó la tensión, natural y sin remordimientos. Soy un exorcista. Mi presencia aquí es para purgar este lugar de su oscuridad. La mitad de mi misión ya está completa. La otra mitad espera. Se dirigió hacia la casa, con su determinación inquebrantable, pero Caroline saltó, bloqueando su camino. No lastimes a Ben. Suplicó, su voz era una mezcla de mando y desesperación. La mirada de Jon se suavizó ligeramente, un atisbo de empatía atravesó su exterior estoico. No tengo ninguna intención de hacerle daño a Ben. Al contrario, estoy aquí para liberarlo. Sin mi intervención, probablemente habrías encontrado un destino sombrío a manos de esta mujer. Señaló la figura sin vida de mamá Cecile. Esta persona no era Violet de Bereaux. Ella era Cecile. Un nombre que estoy seguro resuena con los cuentos de oscuridad y vudú que has oído susurrar por estos lares. La mano de Caroline voló a su boca, sus ojos se abrieron cuando el nombre tocó una fibra sensible dentro de ella. Cecile. Pero, ¿cómo es esto posible? El grupo Bordeaux era mayoritariamente negro y Cecile era miembro. No adoraban a dioses, solo a la magia, que solo funcionaba en los creyentes. La señora de Bereaux le había contado a Caroline una historia sombría. Cecile y su esposo Justifi, una vez unidos tanto en servidumbre como en matrimonio dentro de las paredes de la casa, encontraron un final feroz por impartir el conocimiento prohibido del vudú a los hijos del maestro. Pero Cecile ya no está entre los vivos, ¿verdad? Caroline cuestionó, su mente enredada en la red del pasado. La verdad es una criatura peculiar, comentó Jon, con los ojos fijos en la casa. Puede ser sencillo o un enigma. Solo hay una persona que puede validar lo que he dicho. ¿Estás hablando de Ben? Caroline dedujo. Con un gesto de confirmación, Jon avanzó hacia la casa. Caroline, sin embargo, se interpuso en su camino. Su escepticismo era una barrera. ¿Por qué debería tomar tu palabra como verdad? Ella desafió. Considera esto, propuso Jon con calma, has sido testigo de mis capacidades. Si mi intención fuera hacer daño, no habría dudado, independientemente de tu intervención. Sin embargo, aquí estoy, conversando contigo. Caroline procesó sus palabras y luego, de mala gana, se hizo a un lado. ¿Necesito ponerme en contacto con Luke? Preguntó, mientras un nuevo pensamiento la asaltaba. ¿Quién es ese? Preguntó Jon. Él es su abogado patrimonial. Me ha estado guiando a través de esta situación, explicó Caroline. ¿Estás seguro de que este hombre es un abogado de verdad? Preguntó Jon, su voz mezclada con una pizca de sospecha. El ceño de Caroline se frunció con confusión. ¿Qué quieres decir? Preguntó, su voz era una mezcla de curiosidad y preocupación. Jon rechazó su pregunta con mano desdeñosa. No importa eso. Solo tráelo aquí. Pero primero, su voz se apagó mientras convocaba un orbe de fuego arremolinado en su palma, las llamas bailando con vida propia. Con un movimiento de muñeca, el cuerpo de la anciana quedó reducido a nada más que polvo y recuerdos, sin dejar rastro de su existencia. No se trataba del intercambio de chips de alma. Jon tenía otros planes. El alma de Cecily era un tesoro escondido de secretos vudú, y él era un coleccionista de ese conocimiento arcano. Después de todo, en su mundo, el conocimiento era poder y el poder era supervivencia. El grito de Caroline atravesó el silencio, un marcado contraste con la mirada inquebrantable de Nancy. Estaba claro que Nancy había visto más de lo que le correspondía de la oscuridad del mundo. El trío entró en la casa, la grandeza del exterior desmentida por la oscuridad del interior. Caroline los condujo a través del laberinto de pasillos, su llave maestra tintineaba a cada paso. La conveniencia de tal llave no se les pasó por alto. Era la llave maestra de los muchos secretos encerrados de la mansión. Con un suave clic, la puerta se abrió, revelando al único ocupante de la habitación. Un anciano yacía en la cama, su cuerpo tan inmóvil que podría haber sido confundido con un cadáver. Pero cuando Caroline se acercó, un movimiento sutil llamó su atención. El leve movimiento de los dedos del anciano. «Oye, ven», susurró con ternura. Su voz era un bálsamo tranquilizador en la habitación en penumbra. A Caroline le habían robado la oportunidad de cuidar de su propio padre, una herida que el tiempo había hecho poco para sanar. Ahora, puso todo su amor y devoción reprimidos en cuidar de Ben, con la esperanza de encontrar algo de consuelo en el papel que ella misma había designado como su tutora. No te preocupes, están aquí para ayudarte, aseguró al anciano, mirando a Jon y Nancy. Caroline dio un paso atrás, su corazón latía con fuerza con una mezcla de miedo y anticipación. Jon, con su calma habitual, abrió el antiguo tomo que sostenía en sus manos. El Darkhold.
Sus páginas, tan antiguas como el propio tiempo, susurraban secretos que pocos se atrevían a revelar. Hojeó las frágiles páginas hasta que encontró el encantamiento que buscaba. Las palabras, extrañas pero familiares, comenzaron a brotar de sus labios, un suave murmullo que pareció resonar en las mismas paredes de la habitación. Darkhold fue su muleta en este mundo de magia desconocida, una guía a través del laberinto místico del universo Marvel. A medida que el canto de Jon crecía en intensidad, el hechizo desapareció de las páginas, sus ardientes runas flotando en el aire como estrellas en un cielo nocturno. Caroline observó, su sorpresa anterior ahora reemplazada por una sensación de asombro. Las runas, llameantes con energía de otro mundo, descendieron sobre la frente de Ben, hundiéndose en su piel como si fuera agua. El cuerpo del anciano convulsionó, su espalda se arqueó sobre la cama mientras era arrancado de las garras de un terror invisible. «Sálvame, sálvame». La súplica salió de los labios de Ben, su voz ronca por el miedo. Sus ojos se abrieron de golpe, recorriendo la habitación con salvaje desesperación. Era un hombre que luchaba por salir de una pesadilla. Caroline corrió a su lado, su voz era una relajante canción de cuna en medio del caos. «Oye, Ben. Está bien, no tengas miedo, ahora estás a salvo». Su mano se aferró a la de ella, su agarre desesperado. «Por favor, sálvame, háblame, Ben, ¿cómo podemos salvarte?», instó Caroline, sus ojos buscando los de él. «Por favor, sácame de aquí». Jadeó, cada palabra era una lucha contra el peso de su temor. Jon cortó la tensión con la agudeza de su autoridad. «Ya no hay necesidad de eso. La anciana está muerta, ya no puede hacerte daño». Se acercó, su mirada penetrante. «Dime, ¿cómo te llamas?». Caroline, sin entenderlo, comenzó a intervenir. Su nombre es Ben, pero la interrupción de Jon fue rápida. «No, él no es Ben». «¿Cuál es tu verdadero nombre?». El anciano, ahora conocido como Luke, se encontró con la mirada de Jon. Después de un tenso silencio, pronunció. Mi nombre es Luke, Luke Mateu». La mente de Caroline dio vueltas. «¿Qué? Eso es imposible, Luke no es el abogado de bienes raíces de la señora de Bereaux, ¿correcto?». Jon terminó por ella, sin dejar de mirar el rostro de Luke. La comprensión golpeó a Caroline como una ola. Luke, el abogado, aliado con la señora de Bereaux. Era una posibilidad que ella no había considerado. Su memoria brilló y jadeó. «Oh, no, no. Acabo de llamarlo». La sonrisa de Jon era tenue, sabiendo. «Eso es perfecto. Ha caído directamente en nuestra trampa». La confusión de Caroline era palpable. «Tú, lo supiste desde el principio». «Exactamente», confirmó Jon asintiendo. «Sabía que no lo creería sin verlo por ti mismo. Así que tuve que hacer que el verdadero Luke lo probara». Luego, con la ayuda del verdadero Luke, Jon le reveló a Caroline el alcance total del horror en el que estaban envueltos, lo que reflejaba la trama de la película. La verdad era que la señora de Bereaux y el supuesto abogado eran en realidad los practicantes de vudú Cecily y Justifi disfrazados. Estos dos habían servido en la casa años atrás, incursionando en la magia oscura que les permitía intercambiar almas con otros. Impulsados por sus propios deseos egoístas, se aprovecharon de los niños inocentes del dueño de la casa, realizando un atroz intercambio de almas. Trágicamente, fueron los hijos del propietario quienes perecieron en el incendio ese día. A partir de entonces, bajo sus nuevas identidades, se apoderaron de la finca y continuaron su ciclo vil, atrayendo a los jóvenes con ofertas de adopción o empleo como niñeras, solo para robarles sus cuerpos cuando envejecieran. Caroline era el último cuerpo que Cecily se había reservado. Caroline, absorbiendo las revelaciones de Jon, exhaló un suspiro de alivio. Si Jon no hubiera llegado cuando lo hizo, ella podría haber quedado atrapada en el malvado complot de Cecily. Cuando Ben corroboró la historia, sus dudas se evaporaron. «Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso?», Caroline preguntó, su voz firme pero urgente. «Primero, devolvemos a Luke a su cuerpo legítimo», declaró Jon, luego caminó hacia la ventana, apartando las cortinas con un movimiento rápido. En ese momento, un coche entró en los terrenos de la finca y de él salió un joven trajeado. Este era el impostor, Papa Justifi, haciéndose pasar por el abogado inmobiliario Luke Mateu. «Es hora de enfrentarlo», anunció Jon, abriendo el camino a escaleras abajo con Nancy y Caroline a cuestas. Cuando llegaron a la puerta, el falso abogado Luke los saludó con una sonrisa practicada. «Oye, Caroline, ¿cuál es el problema? ¿Necesitas mi ayuda con algo?», preguntó Luke, su sonrisa vacilante cuando su mirada se posó en Jon y Nancy. «¿Quiénes son esas personas?».
Preguntó, entrecerrando los ojos con sospecha. Sueño embrujado. Jon encantó, blandiendo su varita de Sauco. Con un rápido encantamiento, lanzó un hechizo, atrapando a Luke en su soporífero abrazo. La habitación estaba llena de silencio, salvo por la respiración rítmica del anciano acostado en la cama. Su pecho subía y bajaba con la cadencia constante de alguien en la cúspide de una profunda transformación. Jon estaba de pie junto a él, con la cubierta de cuero del Darkhold caliente en su mano. A pesar de la nueva vitalidad del anciano, sus extremidades permanecían quietas, atadas por las cadenas invisibles de atrofia muscular que habían provocado meses de inactividad. Sin embargo, la chispa en sus ojos era innegable, un feroz brillo de anticipación que contradecía su fragilidad física. Al otro lado de la habitación, el abogado, Luke Mateu, estaba sentado desplomado en su silla, víctima del hechizo que había abrumado su conciencia. Su cabeza colgaba hacia un lado, la imagen misma de la vulnerabilidad. La voz de Jon, un murmullo bajo, llenó la habitación mientras cantaba hechizos del antiguo tomo. Las palabras parecieron tejerse en el aire, un tapiz de poder e intención. La historia fue retorcida. Un mago negro, Papa Justifi, había engañado a la muerte hacía mucho tiempo transfiriendo su alma a un hombre desprevenido llamado Ben. Cuando el cuerpo de Ben sucumbió a los estragos del tiempo, Justifi buscó un nuevo anfitrión y Luke Mateu se convirtió en su presa involuntaria. Ahora bien, el alma que habitaba el cuerpo del anciano no era la suya sino la de Luke Mateu, el abogado. Y dentro de la forma de Luke Mateu acechaba el espíritu malévolo de Papa Justifi. La misión de Jon era clara. Devolver a Luke a su cuerpo legítimo y vencer a Justifi de una vez por todas. Las páginas del Darkhold parecieron cobrar vida a medida que los encantamientos de Jon se volvieron más fervientes. Las runas de hechizos, que brillaban con una luz de otro mundo, se materializaron en el aire, arremolinándose en una danza de energía arcana antes de descender sobre los dos hombres. Las runas se filtraron en su piel y la habitación palpitó con el poder del ritual. Con un movimiento decisivo, Jon cerró el libro. Extendió las manos, con los dedos extendidos, y con un gesto contundente, las almas fueron sacadas de sus confines corporales. El alma que surgió del anciano fue una visión de respetabilidad. Un joven con un traje impecablemente hecho a medida, su expresión era de educada confusión. En marcado contraste, la entidad que surgió del cuerpo de Luke era un espectro grotesco, su forma retorcida por la oscuridad y la malicia. La voz de Jon se elevó en un crescendo autoritario, y las dos almas, ahora liberadas, fueron guiadas por su voluntad. Luego flotaron, con una gracia que contradecía el caos de su viaje, y se dirigieron hacia sus legítimos caparazones. Un chasquido de los dedos de Jon interrumpió el silencio y, como si fuera una señal, los ojos de ambos hombres se abrieron de golpe. Luke, ahora de nuevo en su propio cuerpo, se miró las manos con una mezcla de asombro y terror. Su voz temblaba por el peso de su terrible experiencia mientras jadeaba. Dios mío, mis manos. Son mías otra vez. Su rostro instantáneamente se llenó de una emoción abrumadora mientras gritaba. Esto no es un sueño, ¿verdad? Estoy de regreso. Dios mío, pensé que nunca regresaría. La voz de Luke se quebró por la emoción, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Había estado aprisionado dentro de la frágil forma del anciano durante lo que pareció una eternidad, sometido a una droga que lo convertía en prisionero de su propia piel. En los rincones más oscuros de su mente, se había aferrado a la esperanza de que Caroline descifrara su desesperada petición de ayuda y lo rescatara de este purgatorio, permitiéndole vivir sus días con la identidad del anciano. Pero la realidad de regresar a su propio cuerpo era una posibilidad con la que apenas se había permitido soñar, y la alegría que sentía era casi insoportable. Mientras tanto, Justifi, ahora de regreso en el barco decrépito que una vez había abandonado, recuperó la conciencia. Parpadeando confundido, dijo con voz áspera. ¿Qué pasó? Su voz era un eco de su antiguo poder, y el pánico se apoderó de su tono mientras intentaba moverse, solo para descubrir que sus extremidades no respondían. ¿Qué está pasando? La voz de Justifi se elevó horrorizada. ¿Dónde está Violet? ¿Dónde está ella? ¿Violet? Ja, ¿te refieres a Cecily? Jon se giró, su voz llena de sarcasmo. Para él estaba claro que Justifi todavía estaba desorientado, sin darse cuenta del cambio sísmico que acababa de ocurrir. Al mencionar el nombre de su esposa, los ojos de Justifi se abrieron y con una voz temblorosa de miedo y confusión, presionó. ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde está ella ahora? ¿Esa bruja? Se ha ido a donde pertenece y pronto te unirás a ella.
La sonrisa de Jon era fría, un presagio del destino que le tenía reservado a Justifi. Tú, bastardo, la acusación de Justifi fue interrumpida cuando su mirada se posó en Luke, quien estaba sentado temblando en la silla, un testimonio viviente de la propia caída de Justifi. Tú, ¿cómo lo hiciste? La comprensión cayó sobre él como un lento y tortuoso veneno. Con un esfuerzo hercúleo, levantó la mano, solo para enfrentarse a la visión de su propia carne marchita. ¿Por qué? ¿Por qué es así? No debería ser así. Las palabras estaban mezcladas con un venenoso arrepentimiento. Sus ojos, ahora salvajes de furia, se fijaron en Luke. Devuélvemelo, devuélveme ese cuerpo. Pero Luke, con voz un rugido de desafío, respondió. Este cuerpo es mío. Fuiste tú, bastardo, quien me lo robó. Las palabras cayeron de los labios de Jon como una sentencia de muerte, y un rayo de espeluznante luz verde brotó de la varita de Sauco. La luz, zumbando con intenciones mortales, golpeó a Justifi de lleno, y su cuerpo cayó al suelo, extinguiéndose la vida en un instante. Timbre. Tarea 3 completada. Romper la maldición vudú, eliminar a Justifi y Cecily, se otorgan 300 puntos de penalización. Timbre. Tu misión legendaria ha sido actualizada. Juzga 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 77.000. Las indicaciones del sistema sonaron en la mente de Jon, un claro recordatorio del viaje que tenía por delante. Se volvió hacia Luke, cuyo rostro estaba grabado por la conmoción de presenciar una retribución tan rápida. No te preocupes, se acabó, dijo Jon, su voz fue un bálsamo tranquilizador después de la tormenta. Luke, todavía lidiando con la realidad de su liberación y el abrupto final de su torturador, logró tartamudear. Sí. No puedo agradecerte lo suficiente. Después de resolver la situación, Jon estaba listo para partir con Nancy. Pero justo cuando cruzaba el umbral, Luke Mateu, el abogado, lo llamó, lo que provocó su regreso. Señor Vincent, espere un momento. Luke se apresuró y sus pasos resonaron en el pasillo ahora tranquilo. Jon se volvió con expresión inquisitiva. ¿Hay algo más? Preguntó, con la mano apoyada en el pomo de la puerta. Luke se acercó, su comportamiento era de profunda gratitud y resolución. Has hecho tanto por mí que creo que mi capacidad financiera ya no puede pagarte, así que quiero hacer algo para agradecerte. Declaró con sinceridad. Jon agitó una mano desdeñosa, con la mirada fija. Oh, no lo menciones, enseñar a estos tipos que hacen el mal con sus extraordinarios poderes es solo parte de mi trabajo, dijo, su tono ligero pero sus ojos revelaban la gravedad de su vocación. Aún así, todavía quiero pagarte. Luke insistió y, con una floritura, sacó varios documentos del interior de su chaqueta. Antes de esto, yo era el abogado de bienes raíces que contrataron para resolver sus problemas de herencia, y naturalmente, eso incluye esta casa. Un ceño fruncido arrugó la frente de Jon mientras procesaba las palabras de Luke. ¿Te refieres a? Luke asintió, ansioso por explicar. Anteriormente, la señorita Caroline fue traída a esta casa como un hospicio, pero en realidad, era Violet quien quería despreciablemente apoderarse del cuerpo de la señorita Caroline. Así que ella me tenía, mejor dicho, a mí bajo el control del alma de Justifi. Transferir los derechos de herencia a la señorita Caroline. Así que ahora, este derecho de herencia sigue siendo válido. Pero ahora que su plan ha fracasado, la señorita Caroline, naturalmente, tiene el derecho legal a su herencia. Hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de la situación se asimilara, y luego añadió. Pero, como sabes, después de pasar por esto, la señorita Caroline probablemente no quiera volver a poner un pie en esta casa nunca más, ni quiere llevarse nada relacionado con este lugar. Por lo tanto, si no te importa, puedo transferir esta herencia, incluida esta casa, a tu nombre. La boca de Jon se torció involuntariamente ante la oferta. Fue un giro inesperado, sin duda. La grandeza de la casa que se alzaba ante Jon era algo que nunca había encontrado, ni siquiera en la vasta extensión del universo principal de Marvel. Sin un momento de demora, los ojos de Jon se iluminaron con una mezcla de emoción y resolución mientras respondía a la oferta de Luke. Su generosidad es abrumadora. Si no fuera imponente, sería un honor para mí aceptar su oferta, dijo con voz firme y sincera. Luke, con un movimiento despectivo de su muñeca y una cálida risa, respondió. ¿Imponer? Tonterías. Señor Vincent, después del heroísmo que demostró al salvarme la vida, esto es solo una pequeña muestra de mi inmensa gratitud. Los labios de Jon se curvaron en una sonrisa de complicidad, un atisbo de picardía bailando en sus ojos.
Bueno, en ese caso, supongo que tengo derecho a que me mimen un poco, bromeó. Luego su mirada se desvió y se posó en Nancy con una intensidad pensativa. Sin embargo, en lo que respecta a los trámites de la transferencia de propiedad, me gustaría que lo pusieras a nombre de mi aprendiz, Nancy. Nancy, que había estado observando en silencio el intercambio, sintió una sacudida de sorpresa al oír su nombre. Sus ojos se abrieron mientras procesaba las palabras de John. La confianza que él depositó en ella fue inesperada y un atisbo de duda cruzó por su mente. ¿No temía él la posibilidad de que ella reclamara la casa para sí misma? La reacción de Luke reflejó la conmoción inicial de Nancy, pero rápidamente fue reemplazada por una creciente comprensión. ¿Existe alguna razón particular para este acuerdo?, preguntó, despertado su curiosidad. John se encogió de hombros impotente y su expresión se volvió tímida. Bueno, es un poco complicado. Mi línea de trabajo no permite exactamente el papeleo habitual, como una tarjeta de identificación, admitió con una sonrisa irónica. Ya veo, dijo Luke, su risa resonó en la habitación mientras se golpeaba el pecho con confianza. No te preocupes, amigo mío. Tengo los medios para navegar en estas aguas difíciles. Puedo asegurarte una identidad legal que sea hermética. Es decir, si estás dispuesto a depositar tu confianza en mí. La oferta tomó a John con la guardia baja, pero la sinceridad en los ojos de Luke era innegable. Eso sería un alivio increíble, dijo John, mientras la tensión desaparecía de sus hombros. Con mucho gusto confiaré este asunto en sus competentes manos. La sonrisa de Luke se amplió y extendió la mano, un gesto lleno de camaradería. Como abogado, he construido una red que abarca lo bueno, lo malo y lo ambiguo. Señor Vincent, si alguna vez se encuentra en necesidad, considéreme su aliado ideal. La risa de John se unió a la de Luke, el sonido estaba lleno de agradecimiento genuino. Entonces está arreglado. Acepto su oferta y lo hago con la más profunda gratitud, dijo, sellando su nueva asociación con un firme apretón de manos. John se instaló en la amplia residencia con una facilidad que contradecía la grandeza de su nuevo entorno. La herencia de Justicia y Cecilia ahora era suya, y con la experiencia legal de Luke Matthews, era solo cuestión de tiempo antes de que la presencia de John en este mundo fuera tan legítima como el techo sobre su cabeza. Nancy, mientras arrastraba su equipaje a través del umbral, no pudo evitar maravillarse ante el tamaño de la casa. Nunca imaginé que pondría un pie en un lugar como este y mucho menos vivir en uno. Exclamó, su voz resonó levemente en el vasto vestíbulo. Miró a su alrededor y un escalofrío le recorrió la espalda. Aunque, debo admitir, hay una vibra inquietante aquí. Me recuerda a esta casa embrujada que visité en Texas. Ante la mención de Texas, la conducta de John cambió y despertó su interés. Se volvió bruscamente hacia Nancy y entrecerró los ojos con curiosidad. ¿Has estado en Texas antes?, preguntó, su tono tenía una urgencia que no había estado allí momentos antes. Nancy, desconcertada por la repentina intensidad, se encogió de hombros con indiferencia. Sí, hace un tiempo. ¿Por qué? ¿Es eso importante? John juntó las manos y se formó un plan en su mente. En realidad, lo es. Necesito tu ayuda con algo, dijo, acercándose a ella con determinación. Las cejas de Nancy se fruncieron en confusión. ¿Con qué, exactamente? Sin previo aviso, John extendió la mano y dijo, necesito uno de tus cabellos y le arrancó un mechón de la cabeza. ¡Ay tilde! Nancy hizo una mueca e instintivamente extendió la mano para calmar el lugar donde le habían quitado el cabello. Miró a John con recelo, despertada su curiosidad sobre qué pretendía hacer con él. John guardó cuidadosamente el cabello y luego, con un movimiento rápido, invocó la existencia del muñeco Yoriichi Type 0. El muñeco espadachín de 6 brazos se materializó en el suelo, su presencia era tan enigmática como imponente. Nancy reconoció la muñeca de inmediato. Había visto algo parecido en el motel, donde John le había explicado sus formidables capacidades. Era una fuerza a tener en cuenta, capaz de dominar a la mayoría de las entidades sobrenaturales que pudieran encontrar. Mientras John cantaba un encantamiento sobre el muñeco, agitó la mano y la figura quedó envuelta en llamas. Nancy observó, paralizada, cómo la muñeca sufría una transformación milagrosa. El fuego no lo consumió. En cambio, sirvió como catalizador, suavizando las uniones rígidas y reduciendo el número de brazos a 2. El rostro de madera dio paso a una apariencia humana, y cuando las llamas se apagaron, el muñeco se había vuelto indistinguible de un joven vivo que respiraba. Esta fue la culminación de la investigación arcana de John.
Un hechizo que infundió vida a lo inanimado, una técnica derivada tanto de sus propias innovaciones como del conocimiento oscuro contenido en Darkhold. El Yoruichi Type 0, ahora animado y realista, podía mezclarse entre los humanos y ejecutar las órdenes de Hon con precisión. Nancy, que había pensado que conocía el alcance de los poderes de Hon, recordó una vez más las profundidades que aún tenía que presenciar. La transformación del Yoruichi Type 0 fue un testimonio del dominio de Hon sobre las artes místicas. Ahora, Nancy, dijo Hon, volviéndose hacia ella con una expresión seria, necesito que recuerdes todo lo que puedas sobre tu viaje a Texas. Es crucial. Su voz llevaba el peso de lo desconocido, insinuando la importancia de sus recuerdos para la tarea que tenía entre manos. La curiosidad de Nancy se despertó y sus ojos se abrieron con una mezcla de aprensión y asombro. ¿Qué estás planeando, Hon? Preguntó, su voz teñida con un dejo de preocupación. La sonrisa de Hon era enigmática, una chispa de emoción en sus ojos. Paciencia, Nancy. Todo será revelado a su debido tiempo, le aseguró, con un tono a la vez calmante y críptico. Respirando profundamente, Nancy se concentró en sus recuerdos de Texas, las imágenes y sensaciones que la inundaban. Mientras tanto, Hon manipuló hábilmente el mechón de su cabello, sus dedos trabajaban con la precisión de un hábil artesano. Se puso un anillo y, con un gesto, el cabello se transformó en una mecha brillante, girando en espiral hasta formar un círculo que estalló en un portal de fuego. Los ojos de Nancy se abrieron de golpe al verlo, y se le cortó el aliento en la garganta. El portal brillaba con una luz de otro mundo, enmarcando una escena de su pasado. Un paisaje texano inquietantemente familiar. La atención de Hon luego se centró en el Yoruichi tipo 0, ahora una entidad viva que respira. Tu tarea es localizar a un hombre llamado Iwatomi, conocido por algunos como Leatherface. Una vez que lo encuentres, elimínalo. Ordenó, su voz resonaba con autoridad. El Yoruichi tipo 0, con expresión ilegible, asintió una vez antes de atravesar el portal, que se cerró detrás de él, sin dejar rastro de su existencia. Volviendo a Nancy, la sonrisa de Hon se suavizó. ¿Quieres aprender? Yo te enseñaré. Ofreció, su tono cálido y acogedor. La pintoresca casa ubicada a tiro de piedra del bullicioso corazón de Brooklyn, Nueva York, estaba a solo unas horas en auto. Hon y Nancy, un dúo unido por su nuevo negocio, habían estado yendo y viniendo incansablemente de la ciudad. Sus días los consumía el meticuloso establecimiento de su empresa de exorcismo. Habían conseguido un modesto escaparate a la sombra de la extensa urbanidad de Brooklyn, y allí se enfrentaron a las innumerables tareas necesarias para establecer una tienda, negociar contratos, supervisar renovaciones y conseguir publicidad. Después de una semana incesante, sus esfuerzos comenzaron a fusionarse en algo parecido a una rutina. En otros lugares, el enigmático Yoruichi Type 0 estaba haciendo avances de otro tipo. En una carretera que parecía extenderse hacia el olvido, una furgoneta blanca avanzaba tranquilamente. El conductor, un experimentado hombre de la carretera, iba acompañado de un único pasajero. La figura estaba envuelta en una túnica negra, un conjunto de 6 espadas samuráis atadas a su espalda, su largo cabello cayendo en cascada de una manera que recordaba a un guerrero del histórico período Sengoku de Japón. De hecho, este era Yoruichi tipo 0. El conductor, un hombre de pocas palabras, conducía con practicada facilidad. No es que fuera reacio a la conversación. Por el contrario, la visión del inusual atuendo y los rasgos claramente asiáticos de su pasajero había despertado su curiosidad. Sin embargo, a pesar de su inclinación a participar, Yoruichi Type 0 seguía siendo un enigma, escondido en silencio, dejando al conductor lidiando con sus propios pensamientos. La monotonía del viaje, un camino muy transitado, estaba típicamente interrumpida por la charla ociosa de los pasajeros. Pero este compañero silencioso era tan inanimado como la madera y no ofrecía tal respiro. Y, sin embargo, se parecía a la madera en más de un sentido. Mientras la camioneta continuaba su viaje, la atención del conductor fue captada por una figura adelante, que hacía gestos ansiosos para que la llevaran. El instinto del conductor fue consultar a su pasajero, pero recordando la naturaleza reticente del hombre, casi descartó la idea. Déjalo y pasar, fue una orden repentina e inesperada. La voz era ligera, teñida de una cualidad ronca, y el inglés de Yoruichi Type 0 era impecablemente fluido. El conductor, desconcertado por esta repentina ruptura del silencio, no pudo más que reaccionar. Con un movimiento hábil, aplicó los frenos y detuvo suavemente la camioneta.
El autoestopista, al notar la aquiescencia de la camioneta, corrió hacia ellos, con su andar peculiar y agitando los brazos con el peso de un paquete voluminoso. Sus movimientos eran teatrales, delatando una rareza que no le cayó bien al conductor. «Dios mío, ¿estás seguro de que deberíamos estar haciendo esto?», murmuró el conductor en voz baja, lanzando una mirada de reojo a Yorichi tipo 0. El guerrero, sin embargo, permaneció tan estoico como siempre, con la mirada fija al frente, sin revelar ningún indicio de dudas. La inquietud del conductor era palpable mientras escudriñaba los peculiares rasgos del autoestopista a través del espejo retrovisor. El cabello largo y ralo del hombre, su boca torcida y la prominente marca de nacimiento que estropeaba su rostro pintaban un retrato de lo atípico. «No lejos de aquí hay un matadero», aventuró el conductor con la voz teñida de sospecha. «He oído historias de una familia trastornada por estos lares, que se aprovecha de los viajeros solitarios. Dicen que los que trabajan en el matadero tienen una cierta aura». Yorichi Type 0 permaneció como un centinela impasible en el asiento trasero. «Muy bien, no digas que no te lo advertí», añadió el conductor con una nota de finalidad. El autoestopista, ajeno a la aprensión del conductor, contorsionó su cuerpo dentro de la camioneta con una torpeza que pareció subrayar los temores del conductor. Una vez cerrada la puerta, la camioneta reanudó su viaje y el conductor, buscando romper el silencio, preguntó: «¿A dónde, amigo?». El discurso del autoestopista era laborioso y su boca torcida luchaba con cada palabra. «Sur, el sur». «¿Trabajas ahí abajo?», inquirió el conductor, despertado su curiosidad a pesar de su mejor juicio. «Oh, no», fue la respuesta del autoestopista. «Entonces, ¿cuál es tu negocio en este camino solitario?», presionó el conductor, su necesidad de conversar superaba la incomodidad de su extraño nuevo pasajero. Señalando por la ventana, el autoestopista tartamudeó: «Yo, he visitado el matadero. Mi hermano trabaja allí. Ah, y mi abuelo también». Él mostró una sonrisa sencilla e inquietante. «En mi familia siempre hemos estado en el comercio de carne vacuna». El conductor, ahora algo ocupado, preguntó: «¿Has estado alguna vez en el matadero?». «No estoy seguro de si así lo llaman, el lugar donde usan una pistola Volter con las vacas». Ante la mención de la pistola Volter, la expresión del autoestopista se ensombreció. Usar una pistola Volter no está bien. A la antigua usanza, con un martillo fuerte, esa es la manera. Simuló un golpe de martillo con el puño y una risa macabra escapó de sus labios. «Así es mejor, las vacas mueren más tranquilamente». El conductor, desconcertado, respondió: «Seguramente el arma Volter es más humana. Es rápida, instantánea». «Oh, no», el rostro del autoestopista se contrajo de disgusto. «Con los nuevos métodos, ha habido demasiados errores». «¿Lo has hecho entonces?», preguntó el conductor, su curiosidad ahora una mezcla de intriga y temor. El autoestopista asintió con entusiasmo y rebuscó en su bolso antes de sacar una fotografía arrugada. «Mira», insistió, arrojando la foto al conductor, quien obviamente no pudo tomarla. Yorichi Type 0, en silencio hasta ahora, extendió la mano con un movimiento rápido y tomó la fotografía, examinándola con ojo perspicaz. «Soy carnicero», declaró el autoestopista con orgullo, su risa resonó inquietantemente dentro de los límites de la camioneta. La fotografía en las manos de Yorichi Type 0 era un cuadro de matanza, una naturaleza muerta grotesca de destrucción bovina. Las imágenes eran un claro testimonio de la brutalidad del matadero. Vacas derribadas a martillazos, sus cuerpos esparcidos al azar y el suelo bajo sus pies un lienzo de sangre. Sin embargo, Yorichi Type 0, una marioneta imbuida de vitalidad temporal por la mano de Hon, no mostró repulsión. Su mirada era impasible, los horrores de la foto no lograban provocar ningún signo de disgusto humano. «¿Qué es eso que estás mirando?», preguntó el conductor, su voz con una mezcla de curiosidad y temor. «Masacre», declaró simplemente Yorichi tipo 0, su voz carente de emoción. El autoestopista, sin inmutarse por el sombrío giro de la conversación, se lanzó a una descripción macabra. «Allí elaboran salchichas con carne de cabeza. Hierven las cabezas, les quitan todo menos la lengua. Raspan la carne del cráneo. Son minuciosos, ya ves. La carne del cuello, los músculos, incluso los ojos y los tendones. Cuecen la nariz y las encías. En una masa gelatinosa. Se considera un manjar. ¿Te gustan esas cosas?». El conductor retrocedió, con el estómago revuelto. «Dios mío. No hablemos más de esto. Es vil».
Sin inmutarse por la incomodidad del conductor, la expresión del autoestopista se contrajo en una sonrisa grotesca mientras sacaba una cámara anticuada. Lo apuntó a Yorichi Type 0 y al conductor, y con un clic mecánico y un destello áspero, capturó el momento. «Oye, ¿nos estás tomando una foto?», protestó el conductor, con la voz llena de molestia. «No vuelvas a hacer eso. Es peligroso en este camino. Un destello en mis ojos podría terminar con ambos en una zanja». El autoestopista, aparentemente ajeno a la agitación del conductor, extrajo cuidadosamente una foto sin revelar de la cámara y la extendió hacia Yorichi Type 0 con deliberada lentitud. Yorichi Type 0 aceptó la fotografía con una gracia estoica, sus ojos escudriñando la imagen con la precisión de un detective. La fotografía lo mostraba a él, Yorichi Type 0, sentado en el auto, su forma borrosa e indistinta, víctima de una mala artesanía. «Esta es una obra maestra, ¿no?». El hombre soltó una carcajada, su voz llena de sarcasmo mientras empujaba una mano codiciosa hacia Yorichi Tipo 0. «Paga el dinero por esta joya, ¿quieres?». La respuesta de Yorichi Type 0 no fue más que un silencio penetrante, pero el conductor no pudo contener su desconcierto. «Estás bromeando, ¿verdad? ¿Desde cuándo pagamos por instantáneas no solicitadas? $2 es una ganga para una obra de arte como esta», insistió el hombre, con una sonrisa inquebrantable. Sin embargo, los ojos de Yorichi Type 0 permanecían tan helados como un vendaval invernal. Con un movimiento rápido y decisivo, partió la fotografía en dos, y el sonido del papel rasgándose atravesó la tensión. El rostro del hombre se contrajo de ira. «¿Qué diablos, hombre? Destruiste mi trabajo y ahora me debes $5 por el problema». Sin decirle una palabra, Yorichi Type 0 bajó la ventanilla y dejó que los fragmentos de la foto revolotearan con el viento como hojas en una tormenta. «Hijo de...». El insulto del hombre fue interrumpido cuando sacó un cuchillo plegable, sus intenciones eran tan claras como la espada que blandía. Se abalanzó, apuntando al cuello de Yorichi Type 0 con salvaje desesperación. Pero no olvidemos que Yorichi Type 0 no era un hombre común y corriente. Su cuerpo, una fortaleza de madera y hierro, y sus habilidades con la espada eran legendarias. Era un guerrero, no un hombre con quien un matón trastornado de la carretera podía jugar con él. En un movimiento fluido que parecía desafiar el tiempo mismo, Yorichi Type 0 desenvainó su espada. El aire zumbaba con el sonido del acero, y con una técnica a la vez hermosa y terrible, atacó. La garganta del hombre chocó con el filo de la espada y, en un instante, su vida fue cortada tan fácilmente como lo había sido la fotografía. La sangre brotó en una fuente espantosa y el hombre cayó al suelo, con su cuerpo aún muerto. El grito del conductor fue algo crudo y primitivo. ¡Santo cielo! Pisó los frenos y el coche se detuvo con un chirrido que hizo eco del grito. El mundo exterior pareció congelarse y el único movimiento fue la lenta propagación de la sangre que se filtraba en la tierra. «Mataste a alguien en mi auto. Estás loco. ¿Qué diablos te pasa?». La voz del conductor era un cóctel de miedo y furia, sus ojos muy abiertos por el horror de lo que había sucedido en su asiento trasero. Yorichi Tipo 0 permaneció en silencio. De espaldas al conductor, era una estatua ilegible, su mirada oculta, pero estaba cargada de una intención letal que podría congelar la sangre de cualquier hombre que la presenciara. Si el conductor hubiera visto la mirada en los ojos de Yorichi Type 0, no se habría atrevido a alzar la voz, no si tuviera el coraje de un león. «Sal ahora y llévate el cadáver de ese maníaco contigo inmediatamente», preguntó el conductor, con la voz temblorosa con una mezcla de autoridad y miedo. Sin decirle una palabra, Yorichi Type 0 se levantó. Sus movimientos fueron precisos, casi mecánicos, mientras agarraba el cuerpo sin vida con una mano y lo arrastraba fuera del coche con una facilidad que contradecía su peso. En la desolada tranquilidad de la zona, Yorichi Type 0 se puso a trabajar. Sus manos, aunque hechas de madera y hierro, se movían con la habilidad de un maestro cirujano, desmembrando el cuerpo en innumerables pedazos, cada uno indistinguible del siguiente. Los enterró en varios lugares, asegurándose de que los restos no fueran fácilmente conectados o identificados. El aislamiento del lugar era su aliado y las posibilidades de ser descubierto eran escasas. Incluso si se encontraran los restos, Yorichi Type 0 habría regresado hace mucho tiempo a su forma de marioneta inanimada, cómodamente instalado dentro de la mochila espacial de Hon. Los métodos de investigación de la época no eran lo suficientemente avanzados como para rastrear el hecho hasta él.
Y en este lugar remoto, donde la víctima era un hombre de poca importancia, Yoriichi tipo 0 conocía la desafortunada verdad de los prejuicios de la época. Probablemente culparían a una persona inocente de color. Jon aún no le había confiado a Yoriichi Type 0 el elfire, ya que carecía de los medios para incinerar el cuerpo rápidamente. Esta misión fue una prueba de las capacidades de Yoriichi Type 0. La tarea de Jon para Yoriichi Type 0 era clara. Eliminar a la familia de Leatherface, el notorio antagonista de la serie La Masacre de Texas. Leatherface, conocido como uno de los 4 principales asesinos de Estados Unidos, era un ser humano carente de habilidades sobrenaturales y sus métodos de asesinato eran tan sencillos como salvajes. Detrás de Leatherface había una familia tan trastornada como él, un clan de asesinos, y el hombre que Yoriichi Type 0 acababa de enviar era uno de ellos. Jon había elegido este objetivo para Yoriichi Type 0 como prueba preliminar. Si fallecía, el fuego del infierno sería suyo y, con él, la responsabilidad de enfrentarse a la infinidad de entidades malévolas que asolaban el mundo. Con el cuerpo desechado, Yoriichi Type 0 envainó su espada y procedió con su misión. Tenía información de Jon, suficiente para identificar a los miembros de la familia de Leatherface. Jon le había advertido que estuviera seguro de sus objetivos antes de atacar, para evitar un derramamiento de sangre innecesario. El viaje de Yoriichi Type 0 lo llevó a una gasolinera, una figura solitaria en el contexto de lo mundano. No tenía vehículo, una anomalía por estos lares, lo que llamó la atención del dueño de la gasolinera. Pareces desconocido. No eres de por aquí, ¿verdad? ¿Y no viniste en auto? ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó el propietario, despertado su curiosidad por el extraño que tenía delante. El silencio de Yoriichi Type 0 fue un lienzo para la creciente inquietud del dueño de la gasolinera. La fotografía, una simple representación de una casa blanca, parecía tener un peso mucho más allá de su presencia física. Cuando Yoriichi Tipo 0 finalmente habló, su voz era tan fría como el acero de sus espadas. ¿Has visto este lugar? La reacción del dueño fue inmediata, su rostro era una máscara de alarma mal disimulada. ¿Qué vas a hacer allí?, tartamudeó, sus ojos se dirigieron rápidamente a la foto y de nuevo a la enigmática figura que tenía delante. Un amigo mío ha desaparecido, explicó Yoriichi Tipo 0, su tono plano, sin revelar ningún indicio de preocupación. Mi búsqueda me ha llevado a creer que su desaparición está relacionada con esta casa. Los ojos del dueño parpadearon con una sombra de algo. Miedo, tal vez, o culpa. ¿Quieres decir, crees que el criminal está en esa casa?, aventuró, su voz apenas era más que un susurro. La respuesta de Yoriichi Type 0 no fue con palabras sino en la continua e inquietante quietud de su mirada sobre la fotografía. ¿Y qué planeas hacer?, presionó el dueño, con un temblor en su voz. Ojo por ojo, fue la escalofriante respuesta. El dueño retrocedió como si lo hubieran golpeado. Las 6 espadas en la cintura de Yoriichi Type 0 de repente parecieron hacerse más grandes en su visión, y se dio cuenta de que no era un hombre común y corriente. Este era un ser vengativo, tal vez un samurái despiadado de una tierra impregnada del arte de la guerra. El propietario, a pesar de su alto prestigio dentro de la retorcida familia, conocía sus propias limitaciones en el combate. El verdadero músculo residía en Leatherface, el brutal ejecutor de su clan, tratado como nada más que una herramienta debido a su mente simple y apariencia grotesca. La fotografía que sostenía Yoriichi Type 0 era un testimonio de su diligencia. Había hecho su tarea. La información de Jon había sido exhaustiva y ahora se encontraba al borde del precipicio de la retribución. El miedo inicial del propietario dio paso a una calma calculada al considerar la situación. Yoriichi Type 0 era solo un hombre, y la familia del propietario eran muchas. Seguramente, este vengador solitario no podría representar una amenaza significativa para su poder colectivo.